Hola a todos, mi nombre es Camino Álvarez Fidalgo, soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza y junto con el doctor Jorge Luis Osma López, que trabaja en la misma universidad, hemos preparado este tutorial, que es el tutorial número 6 y que lleva por título Programas de Intervención, Prevención, Promoción y Tratamiento. A continuación, se muestran por orden los apartados y subapartados que deben encontrarse en un TFG o un TFM en el que se realice una propuesta de intervención, y los iremos describiendo uno a uno. En general, un TFG o un TFM de este tipo deberá contener una portada, un índice, un resumen o abstract, las palabras clave, la introducción, objetivos, beneficiarios, material y métodos, resultados esperados, conclusiones y bibliografía. La mayor parte de estos apartados son comunes para otros trabajos TFG o TFM. Por ejemplo, los trabajos de investigación también incluyen los apartados señalados en los recuadros azules. En realidad, podríamos decir que las mayores diferencias se encuentran en el apartado material y métodos, en el que tendremos que incluir los datos sobre los instrumentos, los procedimientos, los recursos y el diseño de sesiones. La portada deberá incluir el título del trabajo en castellano y en inglés, así como el nombre del alumno y el nombre del director. El título debe ser breve y describir claramente el contenido del trabajo. Además, deberá de ser atractivo para despertar el interés de los lectores. Debe ser suficientemente específico y no debe contener términos que necesiten aclaración, como son las abreviaturas o las fórmulas. Imaginemos que queremos diseñar un programa de prevención de estrés laboral en mujeres inmigrantes iberoamericanas. Un título adecuado podría ser el siguiente: Propuesta de un programa de intervención de estrés laboral en mujeres inmigrantes iberoamericanas, ya que es claro, conciso, sin abreviaturas y describe el contenido del trabajo. El resumen de una publicación o abstract debe contener lo más relevante acerca del trabajo, ya que debemos de tener en cuenta qué es lo primero que los lectores leerán. El resumen debe informar al lector del propósito básico, métodos y resultados de la investigación, así como de las conclusiones más importantes. No se deben introducir en el resumen detalles estadísticos ni se deben citar fuentes o referencias bibliográficas en él, a menos que esto sea esencial. Por economía, hay que utilizar cifras en lugar de palabras para todos los números, a menos que estos comiencen una oración. El uso de acrónimos o abreviaturas también puede ayudar a conservar la longitud, pero se deben definir inicialmente en el mismo resumen. El resumen se presentará en dos lenguas, en español y en inglés, al igual que sucede con el título y con las palabras clave. Estas últimas se incorporarán debajo del resumen y suelen ser de 3 a 5 palabras que describen claramente el contenido del trabajo, evitando términos muy específicos, términos muy genéricos y palabras vacías o carentes de sentido. En la sección de introducción, el autor debe destacar la importancia del tema y ofrecer razones que justifiquen la necesidad de estudio. Esta sección debe proporcionar la base teórica y empírica para la justificación del estudio. Debería de ir de lo más general a lo más específico. Así, habría que enunciar el tema de estudio de forma amplia, destacando su importancia, describiendo el estado del arte, así como los conceptos generales asociados a la intervención y explicaciones teóricas sobre el tema objeto de intervención desde distintos modelos. Posteriormente, se revisarán otros programas de intervención o tratamientos que se hayan descrito y utilizado para el tema objeto de intervención para ir discutiendo la literatura más específica y fundamentar teóricamente el programa que se desee proponer, así como las razones que justifiquen el diseño y la intervención. Esto nos conducirá pertinentemente a los objetivos esenciales del estudio. Este punto final debería surgir sin que ofrezca ninguna sorpresa al lector, porque todo lo que se ha leído anteriormente le ha llevado a este punto. En el ejemplo anterior, en el que hemos propuesto un programa de prevención del estrés laboral en mujeres inmigrantes iberoamericanas, la introducción comenzaría con una descripción general de la situación de estrés laboral.
De esta manera, podríamos partir de la idea de que en la actualidad la situación laboral produce en general situaciones estresantes. De esta idea general pasamos a otra más concreta, en la que se describe qué trabajos son más estresantes, y entre estos destacaremos los trabajos de ayuda a las personas dependientes, que son desempeñados principalmente por mujeres inmigrantes latinoamericanas, que es precisamente el problema que nosotros deseamos tratar. A continuación, pasaremos a describir conceptos asociados a la intervención, y en este caso concreto hablaremos, por ejemplo, de conceptos asociados al estrés. Posteriormente se citarían trabajos publicados en los que se hayan realizado distintos tipos de intervenciones para contrarrestar el estrés laboral en general, para pasar a la fundamentación teórica de nuestro programa, en el que la intervención se diseña atendiendo a una valoración cognitiva de la situación estresante, para que mediante la utilización de competencias personales se logre abordar el estrés y reconducir las consecuencias emocionales negativas. Justificaremos nuestra propuesta en la falta de programas existentes que busquen la prevención del estrés laboral en mujeres inmigrantes latinoamericanas, ya que éstas no solo se sienten estresadas como consecuencia de aspectos laborales, sino también por factores sociales y familiares. A continuación, se especifican los objetivos del trabajo, en los que incluiremos objetivos generales y específicos. Es importante que el número de objetivos no sea excesivo. Se debe también tener en cuenta que estos se deben escribir en infinitivo. En el trabajo que tomamos, por ejemplo, el objetivo general que se deduce de la introducción sería diseñar una intervención para la prevención del estrés laboral de mujeres inmigrantes latinoamericanas, mediante el desarrollo de competencias personales que les permitan afrontar situaciones estresantes. Entre los objetivos específicos incluiríamos identificar qué situaciones son estresantes, evaluar de manera individual los recursos personales y potenciar dichos recursos para fortalecer su competencia personal. En un trabajo de intervención es muy importante dejar patentes las características de los destinatarios del programa. En el ejemplo que estamos manejando, las destinatarias serán mujeres inmigrantes iberoamericanas que trabajan en España y están en riesgo de padecer estrés laboral. Posteriormente, en el material y método, incluiremos información acerca de dichos participantes, el número, la edad, el sexo, etc. Es decir, todos aquellos datos que puedan ser relevantes para el estudio. En nuestro ejemplo, hemos decidido utilizar una muestra de 50 mujeres mayores de 16 años. Incluiremos también información sociodemográfica. Diremos que el estudio se realiza en Teruel y además debemos dejar constancia del método de selección que hemos utilizado. Seleccionaremos participantes que no padecen estrés, aunque al estar trabajando están expuestas a situaciones potencialmente estresantes. También debemos incluir los criterios de inclusión-exclusión, es decir, si hemos excluido a aquellas mujeres que padezcan crisis de ansiedad, que sean mayores de una determinada edad, que padezcan determinadas patologías psiquiátricas o tomen determinada medicación. No se nos debe tampoco olvidar incluir el consentimiento informado. En el material y método debemos incluir un apartado en el que detallemos la instrumentación que vamos a utilizar. Describiremos con mucho detalle las entrevistas, cuestionarios, tests o encuestas que vayamos a utilizar. Obviamente será específica de cada trabajo y no todos los trabajos deben incluir todos los instrumentos. En encuestas podríamos realizar, en este caso concreto, entrevistas a mujeres, pero si nuestro trabajo versara sobre niños, podríamos hacer entrevistas a los niños o a sus padres. Podemos incluir distintos cuestionarios, como por ejemplo un cuestionario sociodemográfico, test o encuestas, por ejemplo una encuesta de satisfacción del programa. Según corresponda en cada caso, deberemos indicar los autores de la escala original, los autores de validación al castellano si los hay, descripción del instrumento, la escala de medida, es decir, si se utiliza puntos de corte o escala Likert, características psicométricas, etc. En nuestro ejemplo hemos decidido incluir el cuestionario sociodemográfico, la escala de estrés percibido y el cuestionario de valoración del programa. En el cuestionario sociodemográfico incluiremos preguntas para obtener información sobre la nacionalidad, edad, sexo, estudios de cada participante, características del trabajo desempeñado y datos de su experiencia migratoria, que son datos importantes y relevantes para nosotros. Además, incluiremos la escala de estrés percibido. Incluiremos nombre y autores de la escala original, así como la fecha, y los autores de la adaptación al español, que en este caso fueron Remor y K. Robles en el 2001.
Describimos brevemente el instrumento, indicando que evalúa el nivel de estrés percibido durante un mes. Además, describiremos la escala de medida, en este caso es una escala Likert. El autoinforme consta de 14 ítems con 5 opciones que van de nunca a muy a menudo, y explicamos que una mayor puntuación directa obtenida indica un mayor nivel de estrés percibido. Además, proporcionaremos información acerca de la consistencia interna de la adaptación española. Por último, pediremos a los participantes que completen un cuestionario de valoración del programa. En el material y método también debemos incluir los procedimientos, como por ejemplo el procedimiento para captar los participantes y la Ley de Protección de Datos. En nuestro ejemplo, las personas objeto de intervención fueron contactadas gracias a diversas asociaciones y ONGs localizadas en la ciudad de Teruel, como por ejemplo Cáritas Diocesana o Cruz Roja. Todas las participantes fueron informadas del proyecto y firmaron un consentimiento informado. Posteriormente, se especificarán los componentes, es decir, las sesiones, cuántas se van a realizar, su duración, su frecuencia, si serán diarias, semanales, mensuales, así como el cronograma. Además, se mostrarán las características de las sesiones y el procedimiento para las mismas, en donde describiremos los objetivos de cada actividad, su descripción, los materiales que se necesitan, etc. En nuestro ejemplo, el programa de prevención tendrá una duración de 2 meses, constará de 4 sesiones y una primera sesión informativa. Cada sesión tendrá una duración de 2 horas y se realizará cada 2 semanas. Además, podéis observar el cronograma en el que se especifican las distintas sesiones, los contenidos en general y su duración. Como comentábamos previamente, debemos incluir también las características de las sesiones y el procedimiento para las mismas, en donde describiremos los objetivos de cada actividad, su descripción, los materiales que se necesitan, etc. Hemos seleccionado una sesión de las 4 totales del programa, la sesión en la que se trabaja el reconocimiento y manejo de emociones para desarrollarla como ejemplo. Los objetivos serán reconocer las diferentes emociones positivas y negativas y aprender a manejarlas en las situaciones que lo requiera. Dentro de esta sesión se incluirán distintas actividades, de las que nosotros solo vamos a ejemplificar una. En esta, el objetivo será identificar las emociones básicas, positivas y negativas, y aquellas emociones que experimentamos ante una situación que nos produce estrés. Incluiremos también una descripción de la actividad. Se realizará una dinámica de control de emociones negativas. Para ello, se leerán ejemplos de situaciones que generalmente provocan estrés o ansiedad, y los participantes deben explicar cómo se comportarían ante esas situaciones. Los materiales que se precisan, que en este caso son hojas con historias de situaciones estresantes e impresas, también deberían de incluirse. Y el tiempo de material es de 2 horas. La última sección del apartado material y método hace referencia a los recursos necesarios. En todo programa de intervención se requerirán recursos humanos, por ejemplo, un profesional de psicología, y también recursos materiales, unas instalaciones donde realizar las pruebas a los participantes. En nuestro ejemplo, estas serán cedidas por algunas de las asociaciones que han colaborado. Las pruebas psicométricas, ya que la mayoría deben comprarse y se deben pagar por su corrección, y los recursos tecnológicos, un proyector, una pantalla, un ordenador, una impresora y una fotocopiadora, por ejemplo, también deben de incluirse. Los resultados esperados, las conclusiones, la bibliografía y los anexos son comunes para trabajos de investigación, por ejemplo. Pasaremos a hablar de cada uno de ellos de forma resumida. Los resultados esperados se explicarán basándonos en la bibliografía existente, ya que al ser una propuesta de intervención no se obtienen datos reales sobre los que se puedan realizar estadísticas o gráficos. En las conclusiones se destacarán los puntos más importantes del trabajo, las limitaciones del estudio, así como las perspectivas futuras. La sección de referencias recompila las fuentes completas para todas las citas en el manuscrito. Esta tarea requiere una cuidadosa adhesión al estilo seguido por la publicación. En el caso del TFG y el TFM, el estilo que seguiremos es el estilo APA, y un error muy común es la omisión de una referencia para una cita en el cuerpo del manuscrito o incluir fuentes en la sección de referencias que nunca han sido citadas en el documento, por lo que es importante realizar una comprobación sistemática de todas las referencias y citas, añadiendo las que falta y eliminando las que nunca fueron citadas. Es también muy importante prestar atención a la bibliografía utilizada, ya que sería preocupante observar pocas fuentes de los 2 últimos años.
Y por último, en los anexos podríamos incluir el consentimiento informado, protocolos de los instrumentos de evaluación, el programa de intervención diseñado, fichas, ejemplos de actividades, cuestionarios, etc. Por último, os mostramos la bibliografía que hemos utilizado para este trabajo. Muchas gracias.